y ahí me di cuenta, dije, wow, es que realmente hemos sacado a la persona del centro y nos hemos puesto nosotros como el líder del proyecto y el centro de atención, pero para nada somos nosotros. Aquí en el centro debe estar la persona que va a vivir este espacio. Y eso me generó un cambio espectacular de mentalidad. Hola, soy Consuelo Sarabia, arquitecta e interiorista. Bienvenidos a Bienestar, el podcast donde exploramos la arquitectura y el buen habitar desde un enfoque funcional, estético y emocional. En cada episodio discutiremos cómo enfrentar los desafíos del diseño de tu hogar y cómo transformarlo en una experiencia enriquecedora y saludable. Te invito a que me acompañes en este viaje y que juntos exploremos cómo hacer del diseño de tu hogar un camino de conciencia. Espero que lo disfrutes mucho, quédate que ya empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bienestar. ¿Cómo les va? ¿Cómo se encuentran por ahí? Nos encontramos nuevamente aquí en este formato de entrevistas que disfruto tanto. Hoy estamos con Francisco Guerrachay desde España. Una entrevista que tengo que confesarte, Francisco, vengo persiguiendo hace un rato, manifestando, ya que encontré a Francisco a través de las redes sociales. Y desde un comienzo tu perfil llamó mucho mi atención desde el nombre, es muy diferente. Francisco se presenta en Instagram como tu interiorista terapéutico y ya de por sí, desde ese enfoque de la salud, primero, llamó mucho mi atención tu historia, tu perfil, tu conocimiento y tu manera de transmitir el conocimiento. Bienvenido, Francisco, ¿cómo estás? Muchas gracias, Consuelo. Pues gracias por brindarme este lugar en tu espacio. Estoy encantado de acompañaros un ratito y poder daros mi perspectiva sobre la trayectoria que hemos recorrido. Sí, exactamente, porque me parecía, cuando lo convoqué a Francisco, le decía, quiero unir estas historias a través del océano, ¿no? Como cuando te escuchaba resonó en mí cosas que yo vengo diciendo acá desde este otro lado del mundo y cómo una manera de ejercer con una mirada más sensible está sucediendo a nivel mundial, solo que todavía no hay suficiente gente levantando la voz. Quería convocarte aquí ahora que empecé a hablar con colegas, de colegas y del trabajo y del ejercer, porque me parece súper interesante cómo ha sido tu camino de transformación a través del interiorismo y cómo llegaste a replantearte tu trabajo. Creo que habías contado que tuviste un episodio de salud, pero quería consultarte primero cómo fue tu llegada al interiorismo, cómo empezaste, desde dónde surgió tu vocación, cómo fue tu historia, tu trayectoria y por qué y cómo sucedió esta transformación tuya. Pues si te soy sincero, realmente todo esto viene porque cuando yo era pequeño en mi hogar yo percibía que aunque tenía una necesidad de estética, no la hallaba. O sea, realmente lo que veía hacia afuera no se correspondía con lo que sentía. Entonces eso me llevó a ser alguien muy inquieto desde pequeño. Siempre me ha gustado el contacto con el arte, el crear con las manos, el encontrar belleza, ¿no? Creo que al final ese eje de vida por el que siempre me he dejado arrastrar y el encontrar belleza me hizo plantearme realmente hacia dónde quería ir. Pero como dato curioso, de pequeño quería estudiar o biología o veterinario o algo relacionado con el arte. Pero lo típico que uno va retroalimentando, ¿no? De los padres de, no, es que como artista no vas a poder hacer nada, es que eso está muy complicado. Y como que lo dejé ahí un poco en el aire y conforme fue pasando el tiempo tenía mi alma como dividida. Me encantaba la ciencia, me encantaba la biología, la química, pero por otro lado también tenía muy desarrollado esa parte más creativa. Finalmente, cuando terminé todos los estudios, como no sabía qué hacer, me fui a París a vivir, a Bien. descubrirme. Y ahí la verdad que fue un choque, primero cultural, en el sentido de, ahora qué hago con mi vida, qué hago aquí en otro país que no conozco, la lengua ¿Qué edad que, bueno, tenías ahí? ¿18? ¿Apenas terminaste? 18, Ah, 19, por ahí, sí. Y en ese momento dije, pues voy a dejarme llevar por la vida. O sea, me puse a buscar trabajo, obviamente, porque tenía que vivir. Encontré ujú. rápido en los Campos Elíseos y empecé a trabajar en una tienda de Zara.
Pues Mira, fíjate, yo jamás me hubiese imaginado que al final uno de los chicos que trabajaba allí en Zara, como veía que tenía pues ciertos gustos y ciertas habilidades, me dijo, ven conmigo que vas a hacer escaparate. Y estuve con él aprendiendo a montar escaparates sin yo haber sabido en ningún momento que eso me pudiese atraer. Y sentí una conexión descubrí una profesión que yo no sabía que ni que existía, era eh, el crear un entorno, ¿no? Un una escenario, experiencia, ¿no? una Escaparates, experiencia. voy a aclarar que son vidrieras, ¿no? Aquí en Eso es. Latinoamérica. Pero es una experiencia de arte visual. Mi hermana se trabaja de eso, es directora de arte en cine y trabaja haciendo escaparates porque son una experiencia visual, es espectacular. Total. Y ahí descubrí, dije, wow, esto lo tengo que llevar a mi conocimiento, tengo que formarme en esto, no tanto como para hacer vidriera, sino como quise ir más allá, dije, quiero hacerlo en espacios interiores, por esa parte que yo sentía, esa carencia en mi hogar, que quizás me hubiese faltado en la estética, llevarla al entorno. Pero sí que es cierto que cuando yo empecé a estudiar, que era bastante jovencito, pues le di un enfoque bastante ególatra. Era como, wow, era como una obra de arte. Como no, al final no estudié arte, pues lo vi como una posibilidad de plasmarte en un espacio 3D. Y lo veía como eso mismo. Cuando estudié, pues siempre pensaba que al final lo ideal era la fotografía, wow, el efecto ese Muy, muy impactante. visual, ¿no? Muy Muy enfocado en lo visual, visual. Mm. correcto. E inclusive que yo estoy seguro que a más de uno de compañeros que tengamos por aquí le habrá pasado que cuando tenía algo proyectado, si veía que el resultado final, el cliente cambiaba algo, sentía como que, wow, me ha tocado el alma de que me va a destrozar la obra, ¿sabes? Como, ¿por qué? No lo entiendo. Y bueno, pues durante este tiempo pues estuve haciendo diversos tipos de proyectos, tanto a nivel de pues restaurantes, hice también locales comerciales y descubrí que la parte que más me atraía era la de peluquería, centro estética, porque estaba más relacionado siempre era como un tipo de peluquería muy orgánica, todo era como productos de bienestar. Entonces yo ya descubrí que el bienestar estaba ahí de alguna forma presente en mis proyectos. A la vez también hacía proyectos residenciales, pero no le atendía tanto, no era mi foco. Poco a poco fue transmutándose todo, fue cambiando y comenzó en España, en Málaga, en la zona de donde yo vivo, del sur de Andalucía. Empezó un movimiento fuerte en cuanto a creaciones de apartamentos de Airbnb, ¿no? Por el crecimiento del turismo. Y empecé a colaborar con una empresa y a hacer muchos apartamentos turísticos. Aquí todo era dopamínico, siempre buscábamos pues la foto wow, ¿no? El efecto wow, colores contraste potentes sobre blanco, generábamos ese interés visual, utilizábamos la iluminación, en fin, al Que final la era foto se vea bien. eso es, para Bueno, que al una final vidriera también, ¿o no? O sea, un escaparate, correcto, pero de una habitación. correcto, exacto, eso es. Y eso me llevó a estar desconectado. Sentí que hacía muchos proyectos, pero dije, wow, me falta algo. Y Y la entre persona, el... ¿no? La experiencia, Claro, correcto. la Me experiencia. faltaba la experiencia de la persona. Y pues eso, en un momento de mi vida llegué a un burnout sumado a una enfermedad que me hizo parar en seco y dije, Francis, tienes que darle una vuelta a todo esto. O sea, tienes claro que tu pasión es el arte, es crear belleza, ¿no? Vamos a quitarle la palabra arte. Es la búsqueda del equilibrio, la naturaleza, la belleza. Pero te falta una parte importante que no estás trabajando con la persona. Y ahí me di cuenta, dije, wow, es que realmente hemos sacado a la persona del centro y nos hemos puesto nosotros como el líder del proyecto y el centro de atención, pero para nada somos nosotros. Aquí en el centro debe estar la persona que va a vivir este espacio. Y eso me generó un cambio espectacular de mentalidad. ¿Y Empecé, cómo fue esa reinvención? Porque uno es como, bueno, renunciaste a tu trabajo, empezaste con tu estudio, empezaste con un eje de comunicación, o primero fue que hiciste algún proyecto donde pudieras experimentar estas ideas. ¿Cómo fue esa transición? pues mira, lo recuerdo con muchísimo cariño y hace nada, prácticamente todo fue muy rápido, muy rápido.
una amiga mía me contactó para hacer un proyecto de su casa en Granada. Y fue la primera, digo amiga porque ahora se ha convertido en amiga, en primera hora fue un cliente, me llamó y él me explicó, Francis, no quiero que haya cables por el cabecero, Francis, no quiero, o sea, habían metido un estudio para el tema de geopatías en el terreno y yo dije, ¿quién es la tipa esta que me está pidiendo que no ponga ni un cable en el cabecero cuando yo venía de ponerle a todos los cabeceros espectaculares que hacía yo con mis propias manos con LED por detrás? Yo decía, ¿qué me estás pidiendo? Y claro, aquí empezó un despertar súper, súper potente. Me di cuenta que realmente las viviendas que estábamos construyendo no eran coherentes con nuestra biología, nuestra naturaleza, y aquí empezábamos a enfermar. Y cuando yo percibí esto, dije, hostia, la que he liado, Pedrín, Pero aquí tenemos que hay, tirar para atrás. bueno, pero yo creo que es de aquí en adelante, ¿no? Pero sí que impresionante cómo cuando uno toma dimensión, creo que es dimensión la palabra, de lo amplio de nuestro ejercer y del impacto que tiene en la vida de las personas, es una responsabilidad hermosa. No es una responsabilidad que pesa, es como un privilegio poder generar esos espacios saludables para la persona desde la persona. Creo que es espectacular esa resignificación. Y entonces con ella empezaste a trabajar esto y fue como que dijiste, yo quiero saber más de esto. Claro, se sumó su proyecto, coincidió con esta etapa final de mi trabajo, por lo cual dije, o sea, no, obligada, ¿no? La vida me pone en esa tesitura. Dije, me voy a tomar tiempo. Nada, me tomé un par de meses, tampoco te voy engañando que no me tomé un año, pero fue a full. O sea, compré un montón de libros sobre diversos temas que para mí tenían mucha verdad. O sea, yo en ese momento no le encontraba siquiera la relación, como el tema de biofilia, neurociencia, temas de Feng Shui, temas de energéticos del cuerpo humano. Es decir, un montón de vertientes que a principio no tendría unión entre ellos. Sí que he de decir que siempre he hecho trabajo transpersonal, de mirar hacia adentro, y creo que esto también me ha dado un enfoque más holístico y quizás más allá del cuerpo físico. Sí que me di cuenta que estaba muy centrado en nuestra carcasa, pero que estaba contemplando solo una verdad a media, porque nosotros tenemos varios cuerpos, aunque no lo percibamos, cuerpo físico, mental, emocional, energético, ¿vale? Entonces todo esto dije, wow, es que si solo estoy creando para el cuerpo físico, me estoy olvidando de lo demás, me estoy olvidando de la experiencia al completo. Y Ah, gracias a... Sí, perdón. no, 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 que te iba a comentar algo, pero no quería interrumpirte. Que me pareció muy interesante en ti que esta integración, que no, yo veo las propuestas, las diversas propuestas alternativas a la arquitectura desde el sentir y a veces siento que volvemos a la técnica como si fuese un reglamento al que hay que cumplir y el sentir y la individualización se nos vuelven a perder de foco. A mí me gustó de vos que veía que integrabas esto como un ejercicio. Creo que ese es la sabiduría, ¿no? Cuando no es que hago Feng Shui o hago neuro, no, ni idea, sino que es una propuesta donde estás integrando todo eso que pasa por tu cuerpo, por tu historia. Claro, sobre todo, yo soy una persona que pienso que si queremos hacer algo que realmente funcione, tenemos que conocer en profundidad para qué estamos trabajando. Si me di cuenta que en realidad el interiorismo no era como una obra de arte, sino crear el espacio lo más coherente posible al ser que va a habitar dentro, pues primero tengo que descubrir en qué consiste este ser. Entonces me miro a mí mismo como ejemplo, ¿no? Yo como ser humano, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? Ok, vengo de un entorno natural donde me he desarrollado durante 200.000 años, entonces lo he hecho en unas condiciones concretas en cuanto a color, en cuanto a materialidad, en cuanto a biorritmo de iluminación. Si nosotros ahora los espacios interiores lo hacemos de una forma totalmente diferente, no va a estar en consonancia con lo que somos, por lo cual aquí va a generar un estado estresante para nuestro cuerpo. Y este punto fue de verdad un antes y un después por completo, porque para mí ya a día de hoy, cuando trabajo con las personas, mi único trabajo es entender quién eres, en qué momento de vida estás y qué necesitas.
Y en base, cuando tú comprendes esto, el trabajo está hecho. Para mí, a día de hoy, el tema tendencia, moda, si realmente esto se lleva, si no se lleva, eso ya para mí está vacío, eso ya no funciona. Bueno, que pareciera como que son cajas, pequeñas cajas donde debemos ir metiendo a las personas, ¿no? Como si fuésemos si las personas fuésemos un checklist. Pero creo que tiene que ver con no sé si es inseguridad o es como, hay una mezcla entre el mercado que te va diciendo qué hacer para vender, por supuesto, pero también cuando uno no tiene la seguridad, no sé si es la seguridad o la valoración interna del rol que está haciendo, busca estas fórmulas y se saltea la escucha, que es el momento es donde está el gozo, ¿o no? Total. Sobre todo cuando tú descubres que lo que realmente estás haciendo en tu vida es por propósito, pasas de poner tu propia necesidad, ¿no? Porque a día de hoy, por ejemplo, los proyectos en los que estoy haciendo están mucho más basados en temas de asesoramiento que en proyectos de decoración, de proyectos de interiorismo completo en el que yo pueda expresarme. Pero para mí a día de hoy, como te digo, por propósito es mucho más gozoso, para mí me llena mucho más el alma ver cómo esta persona empieza en un punto A en el que no se encuentra bien, en el que tiene problemas en su día a día, no descansa, no se siente bien y termina en un espacio que realmente le abraza sin tener que hacer una gran inversión, porque otro de los hándicaps que encontraba es que la mayoría de mi audiencia no podía permitirse el ahora cambiarlo todo. O sea, tenía ya una serie de muebles, tenía ya una serie de elementos que sí o sí necesitaba integrar en su nuevo hogar. Pero, ¿qué ocurre? Que si no tienes acceso a esto, no vas a ser no vas a poder ser tú en tu hogar, pues no. Yo tengo que encontrar la manera de ayudarte a que tú consigas tu objetivo. Y para mí este reto es mucho más complejo que el decir, oye, tienes un presupuesto ilimitado o tienes un presupuesto X, haz lo que quieras. Tiremos todo. Sí, también hay un tema de Exacto. la persona creo que vive con esta mirada de carencia, ¿no? Como si no llegase le da como vergüenza presentar su casa, le da vergüenza recibir a gente, piensa que no lo tiene y es como, qué pena que, bueno, que el mercado o la exigencia o no sé qué es, no le permita ver lo que sí tiene, que está bien. Qué 100%. qué lindo propósito. Y en cuanto a esto de reenfocar tu propósito, vos me decías que recuperaste el goce en el trabajo. En cuanto a la conflictividad, también va bajando, ¿no? Si hay más escuchas, si hay más tiempos. Eso me parece interesante conversarlo porque, bueno, es un tema que preocupa mucho a los colegas muchas veces. ¿Cómo lo viven allá? ¿En cuanto a qué? No me ha quedado claro. A la conflictividad. Hay un tema que a veces me preguntan, digamos, Sí. es como que la gente que escucha este tipo de entrevistas instantáneamente está pensando, sí, pero en mi caso, sí, pero en mi situación, como saliendo con resistencias. Entonces, está bueno como traer eso y a verbalizarlo para que esa persona sepa bueno, que esas resistencias son normales, pero que se puede, que no es que, no, porque si no, si, esos son para clientes ricos, como yo recién decías, como, bueno, no. ¿Cómo es el tema de la conflictividad? Es decir, cuando hay más escucha, cuando hay más tiempo, la persona está más calmada, está más satisfecha, se comunica mejor contigo en el proceso de diseño. Pues, ¿sabes qué ocurre? Realmente las personas con las que estoy trabajando, vienen totalmente abiertas porque se encuentran en un punto que no son felices, que ya no lo toman como un capricho su proyecto, sino como una necesidad. O sea, recurren a mí como un terapeuta de su hogar. Entonces vienen totalmente entregados a lo que yo le doy y siempre intento ser 100% práctico y que no tengan esta... Hay algo sí que te voy a decir muy interesante que creo que también ocurre en otros sectores, como por ejemplo con la moda, con el tema de los cuerpos, que tenemos la idea de la perfección, de ese cuerpo perfecto, atlético, que para nada encaja con los cánones normales. O sea, yo cuando las personas me dicen, Francis, me da vergüenza de enseñarte mi casa. Digo, pero es que realmente una casa no se corresponde con esa idea que tenemos todos de portada de revista, de una foto de Pinterest, porque una casa está viva.
una vivienda tiene cosas por medio, está vivido, está sufrido, es normal, no se corresponde con lo que nos hacen entender como la perfección, ese modelo que siempre es casi que inalcanzable, ¿no? Vivimos como con ese ejemplo delante que es como el burro con la zanahoria que nunca voy a llegar. Y sobre todo, yo tengo claro que a día de hoy mi papel está en decir, oye, que eso es mentira, que eso es un escenario, eso es una portada de revista, es un montaje que han hecho para la foto. O sea, estas personas realmente en su día a día no lo tienen así tan perfecto. Me explico, entonces llegar a entender que no tengo que ponerme un objetivo tan duro, tan irreal, sino ok, lo que tenemos que encontrar es el punto de equilibrio entre tu naturaleza y que realmente tu vivienda, tú te sientas identificado y veas plasmado tu personalidad. Porque ¿de qué me sirve que tu casa sea perfecta cuando está elegida a dedo sobre un catálogo y tú realmente eso no te sientes nada identificado? Para mí es mucho más importante que tú hagas un viaje a Ibiza, que veas un tapiz, que te enamores, que vayas con tu familia, que genere una conexión con ese momento, con ese elemento y eso lo incorpores en tu hogar porque eso lo que va a hacer realmente es la conexión persona y decoración. Eso se produce la decoración emocional que yo le llamo. Y ahí tú realmente, aunque ese tapiz quizás para otra persona sea incluso feo, pero si a ti te encanta, ya está hecho. ¿Me Pero explico? aparte es como es el condicionante y después vos podés ocuparte de que eso sea armónico dentro del espacio, con recursos ahí sí que uno estudió, pero exacto, es esto de volver a la persona al centro, ¿no? En la experiencia de su hogar. Es como si alguien se lo hubiese quitado y es devolverles, para mí es como un servicio espectacular, es devolverles ese lugar que pareciera como que internamente mucha gente padece, ¿no? Bueno, conversábamos con Francisco Chaguerra desde España sobre estos procesos que vuelven a la persona al centro y cómo esto resignifica todo nuestro ejercer. Francisco, yo había un tema que también me parece como súper importante y es el rol del autocuidado en las personas que acompañamos procesos, ¿no? Donde le ponemos el corazón, donde le ponemos energía, donde tenemos que estar abiertos a sentir al otro. ¿Cómo ves vos este tema de la salud mental desde el lugar, ¿no? Desde integridad. ¿Cómo lo vivís vos en el rol del interiorista o del arquitecto que acompaña? Mira, este tema es muy interesante y me alegra mucho que me lo preguntes. Algo que hago muchísimo es meditar cada día para encontrar la verdad de quién soy yo. Cuando yo entiendo mis necesidades también entiendo a la de la otra persona porque somos reflejos. Al final todos somos uno y somos mucho más parecidos que diferentes. Entonces, tengo también una parte que me es fácil empatizar con la otra persona para sentirla, pero sí que es cierto que, como te decía antes, he tenido que salir mucho de la parte de lo que yo quiera al final hacer y poner prioridad a lo que realmente la otra persona necesita, haciendo un buen briefing, parándote a pensar, a charlar, a sentir a la otra persona. Esto es súper importante, no tan centrado en decoración, sino tú, ok, tú eres profesional, tú sabes de sobra qué transmite cada uno de los materiales, cada uno de los colores, y el lenguaje del interiorismo, tú lo tienes que usar. Pero para construir ese lenguaje visual de esta persona, pero primero tú tienes que hacer un trabajo profundo con la persona, sentarte delante y escuchar, bueno, delante, como estamos haciendo tú y yo, escuchar. Si hay alguna una palabra que es la escucha y el intentar que la otra persona pues te pueda transmitir todas estas necesidades que tiene. Inclusive hay otra herramienta que utilizo últimamente que va más allá, es más profunda, que es la carta natal. Cada persona, por haber nacido en un momento determinado, en un lugar determinado, pues traemos cada uno una energía. Y esta energía es más afín con una serie de colores, una serie de materiales. Y si conoces además esta herramienta, aunque la otra persona no sepa trasladarte exactamente en qué punto está o qué necesita, tú ya sabes por dónde puede ir encaminado el proyecto. Al final, tú debes de encontrar tus propias herramientas para ponérselo al servicio de la otra persona, porque es una gran responsabilidad, como tú Y dices. también la habilidad de preguntar, ¿no? De preguntar, de hacer las preguntas que la persona. Creo que somos algo así como alquimistas, ¿no? O sea, digo, en el sentido de que transformamos algo inmaterial en materia.
y ese inmaterial no es solamente los hábitos, sino lo que la persona necesita para su vida. Ese trabajo es un trabajo, es sumamente gozoso y interesante y complejo, pero a la vez yo siento y tengo creo que la convicción de que enfocándonos desde ese lugar se recupera mucho goce y se facilitan todos los procesos, ¿no? ¿Cómo lo vivís vos desde tu lado? Un poco el goce volvió a tu diaria, estás tranquilo, te vas a dormir en paz. Wow. Pues no te puedes imaginar el antes y el después que ha marcado sobre todo. Mira, primero porque ahora el tipo de proyecto que estoy haciendo, ya no estoy tan sumergido en proyectos grandísimos de interiorismo, que sí que es cierto que todos sabemos todo lo que conlleva llevar hacia adelante, pues lo que es el desarrollo del proyecto, lo que es la ejecución del proyecto, con todas las cosas que van surgiendo. Ahora en el acompañamiento que estoy realizando, sí que es cierto que lo hago con muchísimas más personas, pero es a un nivel quizás un poco menos complejo en cuanto a la ejecución. Entonces, esa parte ya me quita bastante peso de encima. También, gracias a Dios, cuando ya empezamos a crecer, pasamos de ser autónomos a poder, pues, contar con otras personas para hacer este proyecto, pues ya es como que vas delegando y también puedes ir centrando. O sea, yo me he dado cuenta también que cuando estaba tan centrado hacia adentro, el proyecto como que no crecía. Y eso también creo que cuando eres autónomo, cuando tú estás llevando todo el peso, eso te lastra mucho porque no solamente en la parte de trabajo en cuanto a lo que tú tienes que hacer como interiorista, sino también la parte empresarial que hay detrás de, oye, gestiona todo y eso se va sumando y son cargas. Cuando llegué a este burnout, que fue precisamente por todo esto, me di cuenta que, digo, en el momento que yo retomé el proyecto, tiene que ser realmente en la parte de vamos a crecer y que cada uno se encargue de hacer la parte que más fácil le dé, porque así también voy a poder aportar más valor y enfocalizarme y también poner ahí más fuerza y más energía. Y gracias a esta decisión, a día de hoy el crecimiento es suave, pero estoy mucho más tranquilo. Y ver cómo las personas empiezan y después cómo acaban, para mí de verdad que eso no hay palabras. Es muy Bueno, inspirador, Francisco, es muy inspirador eh, desde que hayas encontrado este, esta resignificación de tu profesión a través de estos cambios que son profundos, pero son sutiles porque son muy alineados o sea, sutiles desde la humanidad, ¿no? Desde esta cosa de no es que, digamos, es como escucharte a vos mismo y tomar acción al respecto. Así que te agradezco muchísimo por brindarte a nosotros en esta entrevista. Creo que de a poco vamos a ir pudiendo construir un mensaje que inspire a más personas a conectarse con su esencia, con su vocación, a reconectar con el servicio de lo que hacen. Y bueno, a mí me encanta tener personas como vos, me encanta esto de conectar a través del océano y expandir el mensaje a más gente. Así que muchísimas gracias por estar acá. muchísimas Em, gracias a ti. y espero Lo, bueno, que siga creciendo tu proyecto en España bueno, y que llegues a muchísima más gente. Muchas gracias. gracias a ti, Hasta luego. Consuelo. Chau, chau. En 15 días nuevamente nos encontramos en otra entrevista en Bienestar. Así que si disfrutaron de este episodio, pueden comentar, pueden compartir, pueden enviárselo a esa persona que está pasando por un momento difícil o que necesita ese toque de inspiración, pues que la historia de Francisco llegue a su corazón y que le dé el coraje para accionar. Y también, Francisco, te encuentran a ti en tu interiorista terapéutico en Instagram para contactarte por proyectos en España, así que seguramente esto, bueno, o no, o proyectos aquí, también puedes trabajar a distancia, ¿no? Sí, sí, por Exacto. supuesto. Bueno, ha sido un gusto, muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días. Igualmente. Adiós. Chau, chau.